La calle en las Carabineras de Justicia y Corrientes. Gracias, Nico. En instantes regresamos. Vamos a seguir escuchando, por supuesto, a la gente. Ya está con nosotros, como verán, el señor Juan Grabois. Gracias, Juan. No, gracias y gracias por lo que hacen, porque la verdad que hay que escuchar al pueblo, todos, al pibe que le parece que hay que esperar, a la piba que está recaliente, al señor que habla de su experiencia de 80 años. Hay que, sobre todo la dirigencia, hay que escuchar y sentir, como se dice en teología, el signo de los tiempos. Después cada uno tener con firmeza y templanza su posición. Yo tengo la mía. Hubo un cambio cualitativo el día que se firma ese decreto. Hay un presidente que fue electo legal y legítimamente, que tenía todo el instrumental que permite la Constitución para gobernar, y que decide, como en las películas, que un tipo se cree Napoleón Bonaparte. Sí, sí. Bueno, que a partir de este momento queda abolida la Constitución Nacional, queda abolido el Congreso Nacional, y como la casta judicial, además no tiene mejor idea que mostrarlo como prueba ya obscena con la absolución de los jueces, políticos, jefes de fuerzas de seguridad y empresarios, la absolución de ayer de todos los que fueron al lago escondido. Lago escondido, sí. Eso es un mensaje mafioso. Juez federal, Comodoro Pi, mundo judicial, diciendo hay impunidad para el poder. Entonces Milei, violando claramente sus atribuciones, casi rozando la traición a la patria, que es la asunción de la suma del poder público. Porque él está asumiendo la suma del poder público. El orden republicano es muy sencillo de entender. Sí, Tiene sí. tres poderes. Sí. El Ejecutivo administra, el Legislativo crea leyes y el Judicial resuelve casos. Ese es el sistema republicano. Un decreto de necesidad de urgencia, donde claramente el que lo redactó, los autores intelectuales, que son 10 grupos empresarios, que te los puedo nombrar uno a uno, los 10 grupos empresarios que se van a beneficiar, nacionales e internacionales, y el que lo proclamó, saben perfectamente que no hay urgencia en, como sabiamente decía la señorita, en modificar la reglamentación de los clubes de fútbol. De los clubes de fútbol. O en abrir, por ejemplo, desreguladamente el cielo a los satélites, perjudicando el desarrollo satelital nacional. Eso no es ninguna urgencia. No hay una para los trabajadores en el decreto. Hay una. Después vamos al contenido. Pero digo, acá hay un tema, hay un primer problema, que no es un problema de formas desde el punto de vista de la formalidad. Porque la verdad que si fuera un problema de formas, que grita, que se enoja, hasta te diría me resulta simpático. Sí, es más discutible. No es un problema de modales. No es un problema de modales. Por mí que grite todo lo que quiere. Es una forma de hacer política absolutamente válida. No. El problema es que se supone que nosotros, desde hace 40 años, tenemos un funcionamiento constitucional. Y no ha habido una violación más grave y más obscena a la Constitución Nacional y más deliberada y planificada como la que sucedió hace pocas horas. Entonces, eso nos obliga, como pueblo. Recién escuchaba las multas que iban a poner a organizaciones sociales. La mitad de las organizaciones que mencionaron no participaron de la Y movilización. otras no existen. Bueno, De las que están mencionadas ahí. no participaron de la movilización. Libre del Sur no participó, Movimiento la CCC Evita no participó, Levita no participó, el Movimiento de Trabajadores Excluidos no participó. Pero, ¿por qué lo hacen? Desde luego, porque están buscando el enemigo interno, los orcos, ¿no? Los cristianos, para poner en el circo romano y desviar la atención Y que se de la arme- góndola del supermercado a la seccional policial. Sí, y que se arme una suerte de guerra ajustados contra ajustados, ¿no? Que vos vuelvas del laburo y digas, claro, yo la estoy pasando mal por culpa de los orcos, cuando en realidad habría que mirar un poco más a los Caputo, a los beneficiarios de este decreto. Esto es así. Pero como vos estás escuchando la voz de la calle, a nuestro pueblo, a los plebeyos de este mundo, salvo a la pequeña fracción que nos interesa la política y que por ahí nos interesa ver a dónde va la ruta del dinero, que es donde hay que entender lo que explica por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar? Bueno, los dueños de las prepagas, a costa de la clase media.
¿Quiénes se van a beneficiar? El pibe más rico de la Argentina, Galperin, con la desregulación del sistema financiero y que ahora los sueldos se pagan en billetera virtual. ¿Quiénes se van a beneficiar? Las multinacionales del saqueo, por eso la American Chamber sale a festejar, el Fondo Monetario sale a festejar, AEA sale a festejar, Techin, Midlin, etcétera, etcétera. Pero eso es para la mayoría de mis compañeros, eso no tiene demasiada materialidad, no tiene materialidad. Pero hay una cosa que sí entiende la mayor parte del pueblo argentino. Es el valor que tiene la democracia, el sistema democrático argentino. Y Milei en su discurso lo plantea obscenamente. Él dice, esta es la reforma más importante desde hace 40 años. Se refiere a la última, la de Martínez de Oz. Y yo, la verdad, que si volviera a hablar con él, le diría, te van a hacer lo mismo que le hicieron los militares, te van a usar de forro. Los militares genocidas, presos como debe ser, cadena perpetua. Lo van a usar de forro los grupos económicos que escribieron la normativa y después van a decir, estaba loquito, se creyó Napoleón. El DNU estaba mal, pero una vez que tenga los derechos adquiridos. Porque la ley de decreto de necesidad de urgencia y además con las trampitas que hacen los jueces, bueno, Starlink, la empresa del amigo de él, Elon Musk, ya metió suscripciones. Las prepagas ya arrancaron. Las precaras ya arrancaron. Entonces, si se cae el DNU, que se va a caer, tarde o temprano se va a caer, porque es insostenible desde todo punto de vista. Bueno, derechos adquiridos. Ya está, ya te la pusieron, para decirlo como se dice en el barrio. Sí, sí. Y después anda a cantarla de Gardel. Y después, cuando no lo necesiten más, lo van a tirar como un preservativo. Y los Ledesma, que por ejemplo son uno de los beneficiarios de esta medida con la desregulación del azúcar, los Roca, los Macri del grupo SOCMA, que fueron los mismos que se beneficiaron con la dictadura del 76, los mismos grupos económicos van a seguir campantes por la vida diciendo, oh, qué horror, este hombre estaba fuera de sus cabales. Entonces, bueno, lo lamento por él, la verdad, porque le está haciendo un daño tremendo al pueblo y está siendo utilizado, pero si no se da cuenta, ya cambió de mi posición, te decía, de la movilización que yo tenía la semana pasada, que era, a ver, hay un gobierno con legalidad y legitimidad. No hay que caer en la provocación de Bullrich, que quiere crear el enemigo interno, como hizo con pueblos originarios, por ejemplo, e hizo circo con eso, matando gente, pero ganándose a un sector de la opinión pública que creía que había un grupo terrorista en la Argentina matando a otra gente, cosa que no era real. Pero ahora yo creo que cambió la situación. Ahora, efectivamente, se ha cometido un acto liberticida, un acto de características dictatoriales, el dictado de un decreto que impone un proyecto de política económica sin pasar por donde tiene que pasar, y que ahora es momento de que el pueblo empiece a plantarse en que tiene que haber límites. Tiene que haber límites a las reglas del juego, porque esto no es que se le fue de la mano a la economía. Acá hubo una decisión absolutamente consciente de violar la Constitución. ¿No Entonces, hubo un constitucionalista capaz de decir, ni siquiera gris, ¿viste? Que dijera, mirá, está mal pero no tan mal? Sabzai, diciendo, no lo vi en mi vida, ni siquiera en las peores épocas de la Argentina. No hay forma de justificarlo. Desde el punto de vista del orden constitucional argentino, esto anula la Constitución, es la suma del poder público. Se arroga la suma del poder público. Si le agregamos que si el día de mañana vos sos jubilado de la moratoria o de la PUAM, que son teóricamente subsidios, y vas a manifestarte al Congreso, hay una señora que te puede juzgar y condenar y te saca tu derecho patrimonial. Condenar patrimonialmente. Sí, eso es una confiscación de los derechos de propiedad. Una devaluación con una inflación acelerada, sumando a que además un decreto de necesidad de urgencia no puede tocar cuestiones tributarias y se mete en materia aduanera. Y esto es muy importante. Abre las exportaciones y las importaciones, es industricida, porque destruye la industria nacional, pero además va a tener un efecto adicional a la devaluación en precios. O sea, que los mercados, lo que ellos llaman mercados, son chochos. Pero cuando vayas al supermercado, vas a sufrir mucho. Entonces, carne no va a poder comer nadie que no pueda pagar los precios internacionales de la carne. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por lo menos nuestro espacio va a impulsar la creación de multisectoriales de todos los partidos políticos, incluidos los partidos que no son de Unión por la Patria, porque acá escuché al presidente de la UCR, escuché a la coalición cívica planteando
Bueno, acá no hay constitucionalidad. Larreta incluso también, ¿no? Que le valió críticas de Bullrich. Escuché la crítica de Bullrich, pero no lo llegué a escuchar Larreta, pero vamos a suponer Larreta. A ver, esto es como las multipartidarias que se armaban durante la dictadura. Esto es, acá se está violando la Constitución, hermano. Porque muchos escuché decir, a ver, de las medidas puede haber el 60% estoy de acuerdo, el 70%, el 80%. Sí. Yo no estoy de acuerdo de las que leí. Ninguna, sí. Puede haber algunas receta electrónica, capaz, una cosa así. Claro, puede haber algunas que son, no sé, los trámites del registro automotor. Puede haber cosas buenas. Yo no digo que sea todo malo. Lo central, claramente, es una transferencia brutal de recursos a los sectores corporativos. Pero si él manda todas esas leyes al Congreso, se votarán en el Congreso. Algunas le van a salir, otras no le van a salir, se van a modificar. El juego de la democracia. Y así funciona el sistema republicano. La gente que quiere protestar va a protestar y la que quiere aplaudir va a aplaudir. Lo que no se puede hacer y lo que no podemos permitir, y tenemos la obligación constitucional como ciudadanos de hacer, es defender el orden republicano, representativo y federal, que es lo que se está violando. Entonces, impulsar multisectorial con los partidos políticos, las organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales, ambientales, porque acá hay, por ejemplo, la derogación de la ley del fuego. De manejo de fuego, sí, Que claro. Le está diciendo a la sociedad rural, vayan a quemar humedales, que no hay ningún problema. Es un regalo a la verdadera casta. Eso sí. Está Marco Cittadini atrás mío, ¿verdad? Sí, claro. Hola. Sí, perfecto, te quiere preguntar algo. ¿Cómo te va, Juan? No, te estaba escuchando, por supuesto, y me interesaba el límite que estabas planteando y el modo en el que debe establecerse ese límite, que, por supuesto, está por fuera de los límites de la política tradicional. Digo, evidentemente esto, o mejor dicho, es pregunta, ¿está relacionado con esto mismo que vos decías, que es el modo en el que encaró la cosa Milei? Está relacionado con que la forma es el contenido en este caso. Y es un antecedente. Porque la respuesta social fue inmediata, digo, ¿no? Hay una respuesta social inmediata que, desde luego, como en un debate dijo Marra, muy probablemente, una parte sustancial, no todas, pero una parte sustancial, son personas que no comulgan con la forma de pensar o el programa económico de Milei. Porque todavía no impactó de lleno la catástrofe social que se va a generar a partir de la combinación de la devaluación y del DNU. Eso se va a sentir fuerte, ya se siente, obviamente. Ya subieron los precios. Es decir, alguien que viene a decir voy a resolver el problema de la inflación y te voy a dar dólares para cambiarte tus pesos que no valen una mierda, te aumenta la inflación al 100% en 3 meses, que se va a sentir cuando llegue la canasta escolar, ahí se va a sentir claramente, y dólares no vas a ver ninguno, vas a ver pesos devaluados. Entonces, que claramente no cumplió con su principal promesa, sus dos principales promesas, que es ajustar a la casta, y él cuando se... ¿Pero viste lo de las medialunas y los tostados? No, no lo vi. ¿No lo viste? Se terminó el curro de la medialuna y los tostados en Casa Rosada. Bueno, no sé, no lo vi. Lo que vi es que ni siquiera simbólicamente se produjo una quita de privilegio serio a sectores de la política, a ver, del Estado, ¿no? La casta eran 46 millones de argentinos, aparentemente. Bueno, la casta, claro, tuve el honor de conocer al embajador indio, ¿no? En India hay un sistema de castas, hay castas altas y castas bajas. O sea, ¿no? Casta, ahora, lo que él se refería con casta, que eran los funcionarios políticos, lo que constituye la estatalidad. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Lo que hizo fue anularlo. Pero todos siguen cobrando el mismo sueldo, todos tienen los mismos privilegios, los jueces siguen ganando en millones lo que no gana nadie. Desde luego, eso lo va a seguir manteniendo porque supongamos que no hacen trampa con la bicameral, supongamos, va a tener que comprar votos, como intentó hacer Patricia Bullrich y De la Rúa cuando decían, tengo la Banelco. La misma flexibilización laboral que no pudieron hacer con la Banelco, la quieren hacer con un DNU. Ahora, suponiendo que la bicameral, que es el trámite, hay que pasar por la bicameral, sacar un dictamen y después tiene que ir a las cámaras y se tiene que aprobar. Suponiendo que no hagan trampa o no vuelvan a violar la Constitución, no constituyendo la bicameral o salteándosela, si se rechazan ambas cámaras se cae. Y si uno ve los números y las declaraciones públicas, se tendría que caer, salvo que aparezca la Banelco. Y para que aparezca la Banelco, los privilegios de la casta política los tiene que mantener. Entonces, mantener los privilegios y la corrupción en la política es necesario como complemento a la represión para poder imponer un programa económico antidemocrático. Digo, esto con el decreto de necesidad de urgencia
ha dejado de ser un gobierno plenamente democrático. Esto es, y quiero decirlo con todas las letras, esto es un cuasi golpe de Estado. Esto es un cuasi golpe de Estado, porque el Estado no es el Ejecutivo. El Estado son los tres poderes. Claro. Si yo mañana asumo la presidencia y decido, por decreto de necesidad de urgencia, cómo se van a resolver las causas judiciales y que anulo el sobreseimiento que le dieron a los criminales que fueron al lago escondido y que van presos, entonces me amparo en que declaro el estado de sitio y por estado de sitio los meto presos. Bueno, dejé de ser un presidente democráticamente electo, creí que era Napoleón y que podía asumir la suma del poder público y produje un cuasi golpe de Estado. Vos sabés que ayer Martín Tetaz, en un canal colega, tuve la oportunidad de verlo, donde discutían y Tetaz decía, yo puedo estar de acuerdo en buena parte, no tengo duda, Martín Tetaz genuinamente debe estar de acuerdo con buena parte del contenido del artículo, pero decía, es fundamental que no salga por decreto. Y decía, supongamos en 3 años asume Kicillof, no dijo Grabois, dijo Kicillof. Dijo, y Kicillof de golpe hace la revolución a través de un DNU. ¿Qué vamos a decir? Y lo que le respondían quienes estaban sentados en la mesa, no voy a hacer nombres propios, era, bueno, pero el contenido es distinto. No, claro, bueno, puede estar de acuerdo o no según el contenido. Bueno, eso es fue la justificación intelectual para ciertas élites de la dictadura. El fin justifica los medios. Entonces, o del fraude patriótico. Cuando antes de que exista la ley Sáenz Peña, se hablaba del fraude patriótico, o en la década infame, se hablaba del fraude patriótico porque la democracia no funcionaba, porque la gente eran orcos, brutos, estúpidos, que votaban mal, ¿no? Entonces había que gobernar no cumpliendo las normas, incumpliendo las normas constitucionales. Bueno, todo eso, el pueblo argentino, en el 83, definió que no era más así. Tiene una constitución que además fue reformada en el 94 y la constitución es muy clara. No se puede dictar un decreto de necesidad de urgencia si hay un Congreso que está funcionando y las causales, según la jurisprudencia, tienen que ser o un desastre natural o una situación específica, puntual de la economía. Si hubiese sacado por decreto de necesidad de urgencia... por ejemplo, la pandemia, ¿no? Bueno, eso es un desastre natural, por decirlo. Claro. Un imprevisto, ¿no? O sea, hay una excepcionalidad. Hay una excepcionalidad. Se entiende. Y sobre determinada materia, vos ves ese decreto y puedes decir, de urgencia, aún en la concepción de mi ley. ¿Cuántas cosas son de urgencia acá? Que no podrían haber esperado las sesiones ordinarias. Puede haber una. O tratarlo en extraordinaria. O en extraordinarias. Puede haber una, puede haber dos. Pero todas las demás no son ni de necesidad ni de urgencia. Entonces, se abolió la democracia. Representativa, republicana y federal. Esto es de una gravedad absoluta. Y esto hoy por ahí suena grandilocuente. Pero cuando tengamos la perspectiva del tiempo, nos vamos a dar cuenta de lo grave que es. Mira, cuando cantaban Macri basura, vos sos la dictadura, yo no cantaba. Nunca estuve de acuerdo con ese canto. Macri, ¿sí? No, con Macri no. No. Digo... Este gobierno está actuando en forma dictatorial, pero de manera literal. Lo que quiere decir la palabra dictadura o dictador, que es alguien que dicta lo que se debe hacer sin cumplir las normas democráticas. Entonces, digo, estamos a tiempo, porque hay procedimientos y salvaguardas para evitarlo. Ahora, si también trampean esas salvaguardas y además trampean la otra salvaguardia, que es el Poder Judicial, bueno, ya es joda, ya estamos en una situación crítica y a eso sumémosle la gente que come una vez por día, que no es que hace 30 días vivía en la abundancia. Totalmente. Porque estábamos muy mal. Pero no está mejor ahora, sino que está peor, eso seguro. No pareciera ser que la gente que comía una vez por día, dentro de un mes va a comer 2, ni dentro de 2 meses, ni dentro de 3 meses, ni dentro de 4 meses, ni dentro de 5 meses. Es decir, esta idea del shock, ¿de dónde viene? De cuando agarraban un tipo, lo metían en un manicomio y le hacían shock para cambiarlo. Siempre fue un mecanismo de tortura y de sufrimiento. Nunca curó a nadie el shock. Es traumático, sí. Diego. Juan, yo me quedo con 2 palabras. Crítica por la situación y la urgencia, que habla del DNU. Pero lo que se detecta en la calle es que hay un sector que está totalmente desenganchado, que
probablemente haya votado a Milei, que son los más pobres, porque no encontraban forma de canalizar las protestas respecto de la situación que estaban viviendo, hoy encuentran que están aún peor y esa voz da la sensación de que no encuentra cauce y está desenganchado de la clase media. Sí. Una clase media que sale, en parte peronista, en otra parte no, pero que sale a quejarse y que no se han acoplado. ¿Cómo se puede trabajar para empezar a acoplar eso? Porque en definitiva las necesidades son las mismas. Tal vez probablemente sí a la clase media no le haya llegado todavía el golpe, sí el primer golpe de los anuncios de Caputo, pero no todavía el de las medidas que se anunciaron por decreto. Esto lo va a acoplar la realidad. La famosa frase Piketty y Cacerola la va a acoplar la realidad. No la va a acoplar un discurso político. Este es un momento donde los sectores de mayor institucionalidad, que son los partidos políticos y los sindicatos tradicionales en el sentido que están bajo convenio colectivo, es decir, los que están de alguna manera siendo atacados, que es el sistema de partidos, el sistema democrático, que diputados, senadores, todas esas cosas que te pueden gustar o no, pero es lo que dice la Constitución, y el derecho laboral, tienen que ser los primeros en conducir una lucha frontal y decidida contra esta medida dictatorial. No contra el gobierno, que tiene aún legalidad y legitimidad, Por supuesto. pero sí contra la medida que es ilegal, ilegítima y dictatorial. La medida tiene que ser derrotada porque es una batalla donde se juega la esencia misma de la democracia argentina. Ahora, uno no le puede pedir a alguien al que la democracia no lo curó, no lo alimentó y le falló, que se escandalice por los procedimientos que no se realizan. Sí los partidos políticos, sí la Unión Cívica Radical, sí el Partido Justicialista, sí los partidos de Unión por la Patria, sí el Movimiento Obrero que reaccionó rápidamente con una movilización cuando le están diciendo básicamente la reforma que no pudimos hacer con la Banelco te la hacemos por decreto. Y sigo, sí el Movimiento Ambiental, que le están sacando una de sus conquistas que fue evitar que incendien a propósito los humedales y el delta, digamos. Ahí tiene que haber un primer sector. Y después, el pueblo va a ir decidiendo con su sabiduría cuáles son los momentos. No lo va a definir un dirigente desde arriba. Yo esto lo estoy planteando como presidente de un partido político, no como ex dirigente de un movimiento social, porque hoy no formo más parte de la conducción del movimiento de trabajadores excluidos, ni de un sindicato de trabajadores informales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Tiene otra conducción que creo que ya decidió adherir a la medida del miércoles. Pero como presidente de un partido político legalmente constituido, donde hay 2 diputados nacionales que no van a poder ejercer sus facultades obtenidas democráticamente por el voto del pueblo, porque se las usurpó Javier Milei, digo, los partidos políticos tienen la obligación de impulsar multisectoriales para derrotar esta medida que desnaturaliza la democracia argentina y que peligrosamente genera un cuasi golpe de Estado contra la democracia y la Constitución argentina. ¿No temés a lo que puedan hacer? Recién hablábamos un poco en cámara y otro poco fuera de cámara respecto de si no hay pan que haya circo. Las multas, los altoparlantes diciendo si marchaste sacamos el plan, la habilitación del 134 para hacer denuncias, la espectacularización del plan represivo. El otro día con Javier Milei sentado un miércoles a las 4 de la tarde en el comando de la Federal, viendo en vivo el despliegue policial. ¿No temés un poco a eso? A que venga también por ese lado el... Alguna vez Bussi, Ricardo Bussi, el diputado de La Libertad Avanza, en la previa al balotaje dijo ajuste de shock y represión para garantizar ese ajuste de shock. Bueno, es la fórmula clásica, pero... y por eso pusieron a una persona con alguna experiencia en represión, que es Bullrich y su equipo. Mientras el circo no sea un circo romano, en el sentido de mientras nadie se come un ser humano, el circo es parte de la política. Es decir, que denuncian, que se quejen, que nos acusen de lo que quieran. Después uno podrá hacerle juicio por calumnias, injurias, etcétera, ¿no? Que lo van a ganar siempre, porque tienen a los jueces. El problema es si lastiman a la gente. Entonces ahí es respetar y hacerse respetar. Yo no estoy planteando levantémonos.
y hagamos una insurrección. No, estoy planteando crear una multisectorial Sí. para ejercer el derecho a la protesta. No, digo, contra por ejemplo, una la medida semana que viene hay dictatorial. movilización de la CGT. ¿Y qué va- y Y qué van a rápidamente hacer? van a caer otra vez en, miren el Está despliegue bien, pero policial. el debate de narrativas, insisto, no hay que escandalizarse porque eso Hay es que parte darlo. de la política. Bien. Es la batalla de ideas. Ellos plantean la deshumanización de una parte de la sociedad diciendo que son orcos. Sí, ayer la narrativa en Córdoba se puso en práctica igual. Bueno, por eso ahí cambia la situación. Digo, está la batalla de ideas. ¿Qué era lo que yo esperaba que iba a ser lo que transcurriera en los próximos meses? Ahora, lo que se puso en práctica, más allá de una represión particular, se puso claramente en práctica una anulación del orden constitucional argentino. Entonces, esa anulación del orden constitucional argentino, derivada de la idea de que como gané un balotaje, porque Milei sacó el 30 y pico % de los votos 30. en las generales, ganó un balotaje con el 56% de los votos, no con el 99.9, con el 56% de los votos, te habilita a gobernar como un tirano. Bueno, a eso, la institucionalidad, y en esto creo que hay que tener coraje, y los presidentes y autoridades de los principales partidos políticos tienen que tener coraje, como hizo muy bien Lustó en plantear, pero hay que sostener ese planteo con acciones de todo tipo, del tipo que se le ocurra a cada uno, mientras estén dentro de la Constitución, porque nosotros no vamos a violar la Constitución. Los que están violando la Constitución son los cuasi tiranos que tenemos hoy. Nosotros no vamos a violar la Constitución. Pero con las herramientas que nos permite la Constitución, con la resistencia no violenta que enseñó Gandhi, con la movilización popular, que es parte de la tradición democrática de la Argentina, tenemos que enfrentar esta aberración que está sucediendo en estas horas. Marcos. Recién hacías una descripción y en un momento cuando hablabas de rastrear cada uno de los beneficiarios del DNU decías se puede hacer un listado que en algún caso hasta el propio presidente hizo, ¿no? Cuando habló de la empresa de Elon Musk. Mi pregunta es, en esto que estás describiendo, digo, ¿dónde entra ese poder concentrado? Porque por momentos uno ve un gobierno de Milei muy débil políticamente y muy apalancado por los poderes de la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, yo no sé cuán débil o cuán fuerte es. Yo veo, desde luego, donde está el poder real hay fortaleza. Está el poder real, está el sector duro del macrismo adentro, y está el poder del dinero que corrompe. Y está el látigo de los medios hegemónicos que cuando termine esta nota van a sacar titulares, van a tergiversar lo que yo dije y van a volver a latigarme. Y ese látigo del manejo de las redes sociales, de los medios hegemónicos, de la otra red que también maneja Elon Musk, que es X, etcétera, ese látigo después cuando vas a tomar un café con tu viejo de 81 años, Claro. lo sentís. Y eso disciplina a la dirigencia. Sí, claro. Porque con un escándalo de estas características, pero imagínate si esto lo hubiese hecho Cristina Fernández de Kirchner. No, no. Si Cristina hubiese sacado 300 normas Arde Troya. por decreto de necesidad y urgencia, ya no había un solo político que no diga que encuadra en el artículo de traición a la patria de la Constitución, porque es la suma del poder público. Que es, te diría, si no es le pegan el palo, esto. Si no es, le pegan el palo, porque es la suma del poder público. Ya habría una ola tremenda de cortes de rutas en los sectores de los grandes productores agropecuarios. Ya habría cosas tremendas. Ya hubiera sido anulado el DNU. Muy probablemente hubiera sido anulado el DNU. Pero digo, no hubiese... entonces, bueno, y aún imaginémonos en la Cristina que ganó con el 55%, Sí. o imaginémonos en cualquier otro presidente, con Macri, bueno, que fue un balotaje, pero ¿qué hubo acá? Aquí hay poder real y una situación previa material muy dura que se exageró y se exacerbó de manera deliberada en los últimos días para decir, está todo tan hecho mierda, como estás muerto ahí, yo puedo agarrar el desfibrilador y darte un shock. Claro. Esa es la lógica de funcionamiento de esto. Juan, te tengo que despedir. Fue un placer. Bueno, Juan Grabois, aquí en Conflicto de Intereses, muchas gracias, No, de gracias. verdad, y felicidades. bueno, felicidades. Nosotros vamos a estar el 24 en el Congreso, como hacemos siempre.
para que ninguna familia se quede sin Navidad. Hace muchos años que lo hacemos, este año van a ir muchísima más gente, así que los que quieran El 24 compartirlo de la con noche. nosotros, el 24 de la noche, en la cena de Nochebuena, vamos a estar en el Congreso con las personas que no pudieron comprar nada para esta Navidad. Bien, gracias Juan. Bueno, felicidades para todos. Breve tanda y seguimos con conflicto de intereses, dale.